Ya en este punto hemos abordado en un principio sobre el comienzo de los cómics y la forma como estos generan un tipo de bitácora que nos muestra la época de ese entonces, los objetos predominantes, los estilos y la tecnología del momento. Ahora queremos profundizar el cómo esta bitácora, llamada cómic, demuestra una interacción y relación directa con el diseño industrial. Este análisis nos hará viajar por Latinoamérica, específicamente en Colombia. Empezaremos preguntándonos cómo eran los cómics latinoamericanos, cómo se producían y distribuían, eran a color. Para dar respuesta a esto, iniciaremos colocando ejemplos. Como primer ejemplo se encuentra el cómic de Mojicón de 1924, creado por Arturo Manrique y su dibujante Adolfo Samper, propietario del periódico Mundo al Día, siendo este periódico bogotano uno de los más importantes en la década de los 20 y de los 30, con su impresión tamaño tabloide. Seguido de este están otros cómics como la revista infantil Chanchito de 1933, Merlín de 1940, Michin de 1945 y Pombo de 1948. Adolfo Samper Bernal nació en Bogotá el 13 de marzo de 1900. Fue un caricaturista, pintor e historietista colombiano, miembro del Partido Liberal. Por su propia iniciativa y la de su jefe, Arturo Manrique, tomó un personaje de cómic de Daily News llamado Smitty de Walter Berndt para crear su primera tira Mojicón, que se le caracterizaba por sus aventuras descomplicadas y que permaneció en la publicación hasta su cierre en 1930. Posteriormente publicaría otras historietas que fueron censuradas como Las aventuras de Bambuco, década de 1940, Polín de 1948, publicadas en el periódico El Tiempo. Luego Don Amancice, de carácter social, aunque también satírico, y que fue publicado en un principio en el semanario Sábado y luego en el periódico El Liberal hasta 1951. Después de ese año no volvió a publicar ninguna obra. Estas revistas publicadas en Colombia servían como difusión para mostrar los primeros cómics locales. Como podemos observar, muchos de los inicios de los cómics colombianos se transmitían a través de los periódicos, revistas, radios o televisión. Algunos de los que llegaron a más personas y comenzaron a ser más famosos fueron Calimán, superhéroe mexicano de 1963, con la distribuidora editorial K. Al igual que Tamakun, este personaje ficticio, el cual no empezó desde un periódico o revista, sino desde una radionovela en Cuba en 1941, para luego ilustrarse y convertirse en cómic tiempo después. Seguido por esta misma línea está Arandú, que también se hizo famoso en una serie radial, consiguiendo que este príncipe suramericano llegara a la editorial Racana en 1970 en México. Este enlace entre el cómic y la industria, ya sea en Colombia o en otras partes de Latinoamérica, nos llama la atención no solo porque representaba una historia, sino que también es importante saber cómo era su fabricación y distribución. La industrialización en Colombia entre 1920 y 1940 fue un proceso gradual impulsado por la crisis económica global, el crecimiento urbano y las reformas liberales. Aunque el país seguía siendo mayormente agrícola, se dieron importantes avances en sectores como el textil, la alimentación y la manufactura. Como primera fase, durante la década de 1920, Colombia experimentó un crecimiento económico gracias a la exportación del café, lo que permitió la inversión de infraestructura y la creación de industrias. La Danza de los Millones fue un periódico de auge económico en Colombia entre 1918 y 1928, impulsado principalmente por los ingresos generados por la exportación del café. Se caracterizó por un crecimiento acelerado de la economía, una fuerte entrada de capital extranjero y un aumento en el gasto público. Entre 1920 y 1930, el auge del café permitió inversiones en infraestructura e industria, destacando el crecimiento textil y el desarrollo del transporte. Colombia adoptó una política de sustitución de importaciones, fortaleciendo sectores como alimentación y manufactura. Durante la Revolución en Marcha de 1934 a 1938 se implementaron reformas para impulsar la producción y proteger a los trabajadores. Desde 1940, la industria se consolidó con nuevas fábricas, la creación de la Corporación Financiera Nacional
y el crecimiento de Bogotá, Medellín y Cali como centros industriales. Empresas como Coltejer de 1907 y Fabricato de 1920 se expandieron. Inversión extranjera, empresas como la United Fruit Company y petroleras extranjeras explotaban recursos. El desarrollo del transporte, se ampliaron redes ferroviarias y carreteras para facilitar el comercio. Como segundo punto, la crisis de 1929 afectó la economía colombiana al reducir las exportaciones y la inversión extranjera. Como respuesta, el gobierno promovió la sustitución de importaciones, incentivando la producción nacional para reemplazar productos importados. Esta expansión de industrias locales se fortaleció en sectores como la alimentación, la nacional de chocolates, el calzado, bebidas y manufacturas. Bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se crearon leyes para proteger a los trabajadores y fomentar la producción industrial. Se establecieron nuevas fábricas y se modernizaron las existentes. Se creó la Corporación Financiera Nacional de 1940 para impulsar la industria. Sin embargo, estos intentos por crecer industrialmente fueron decayendo gracias a la Gran Depresión y puntos políticos. Colombia experimentó un auge económico en los años 20, pero la Gran Depresión de 1929 impactó gravemente su economía. La caída del precio del café y la reducción de capitales e importaciones afectaron al país, amplificando el patrón de oro que generó un choque monetario negativo. A pesar de intentar mantenerlo, se abandonó en 1931 junto con el compromiso de pagar la deuda externa, entrando en moratoria hasta 1935. No hay un consenso sobre el impacto de la crisis. Un estudio del Banco de la República indica una afectación moderada con 2 años de leve decrecimiento, del menos 0.9% en 1930 y del menos 1.6% en 1931, recuperándose en 1932. Sin embargo, se estima una caída del más del 30% entre 1928 y 1932, con una rápida recuperación para 1935. Estas diferencias reflejaban la incertidumbre sobre el verdadero impacto de la crisis en Colombia, abriendo un campo de investigación para historiadores económicos. En 1928, la masacre de las bananeras ocurrió cuando el ejército reprimió una huelga de trabajadores de la United Fruit Company en Ciénaga Magdalena. Se desconoce el número exacto de muertos, pero el evento generó un gran descontento social y fortaleció al Partido Liberal. Además, en Colombia se empezaba a tener internamente un conflicto y tensión bipartidista, lo que significó que todos los medios de difusión, incluyendo las historias, empezaron a tomar tintes políticos. Un ejemplo de esto es el periódico bogotano Mundo al Día, ya mencionado, el cual tenía una posición neutral, pero con el tiempo fue tomando un enfoque liberalista. Al igual que este, se encuentran muchos más ejemplos. Uno de los cómics que tuvo un humor político fue El Flete de 1942. Por otro lado, en la política surgieron líderes como Gustavo Rojas Pinilla, el cual fue un referente especial a lograr traer la televisión a Colombia por primera vez en 1954, llegando a dar sus primeros pasos con el programa El Lápiz Mágico y radionovelas o narraciones de cómics. Uno de los que tuvo más presencia en este medio fue Calimán y Arandú por Radio Televisión Nacional de Colombia.